Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, aquí les quiero hacer un pequeño resumen, o más que resumen, un pequeño análisis o conversar más o menos de este texto que es el artista como etnógrafo de Hal Foster. Ya, un poquito de contexto antes de que leamos o de que hayan leído el texto o de que hablemos del texto propiamente tal, es que Hal Foster es un crítico de arte, historiador de arte estadounidense, es gringo. Así que obviamente su postura va a estar sesgada por el espacio de Estados Unidos y por ser gringo. Um, el texto fue publicado en los años 90, en un momento en que muchos artistas abandonaron el estudio para trabajar con comunidades. ¿Se acuerdan que en los años 80, en los años 90 estaba pasando todo esto que es la performance? Había una vuelta como, o sea, había muchos estudios más como feministas, estos estudios de epistemología feminista, como habla la profe, eh, cuestionarse estos espacios de poder, también estos espacios del museo, bla, bla, bla. Entonces hay un interés mucho más en lo cotidiano, en lo real, en lo relacional. Um, Foster analiza una tendencia en la que el artista asume un rol similar al del etnógrafo. Va un otro cultural. Esto se repite mucho en todo el texto, el tema del otro. El otro cultural, el otro que es una comunidad, un grupo marginado, una minoría. Son los gays, son las lesbianas, son los pobres, son los negros, son estas comunidades como oprimidas en las que se va a poner como el foco, entre comillas. Entonces la idea es como observar, participar, registrar como su vida, lo que hacen de alguna otra forma, pero también es como esto se hace desde una posición de poder, obviamente, no es como accidental. Como que si yo represento a alguien o represento algo o voy, estoy un rato y no sé qué, como que saco fotos y gano plata, etcétera, como que existe una relación de poder, como de yo representarlos a ellos. Entonces, es como que también se cuestiona un poco esta posición del artista, pues de no meterse del todo en estas comunidades porque no pertenece a, pero sí las utiliza para producir una obra artística. No sé, pues esto es como, por ejemplo, artistas que fotografían la pobreza, por ejemplo, y quieren mostrar o retratar esta pobreza o esta como crueldad, pero al mismo tiempo estás utilizando a estas personas para crear como tus obras. Entonces, sin ellas no habría una obra, pero al mismo tiempo como que obviamente está retratando, está representando algo, pero lo está utilizando, entonces como que se genera un conflicto o una problemática. Ya, la política cultural de alteridad. Bueno, primero que todo les quiero decir que, como notaron, en el principio del texto se empieza o se parte a... O sea, el texto se construye a partir del texto autor como productor de Walter Benjamin. Entonces es muy recomendable leer primero autor como productor y después leer este texto que es el de... Ojalá lo hayan leído así, que es el de Hal Foster. ¿Por qué? Porque se basa en el texto de autor como productor, que era un paradigma de los años 30, y se repiten muchas preguntas o muchas como... O sea, se ve que se repiten muchos temas de este texto del autor como productor, pero en este caso se habla de un nuevo paradigma, que cambia el paradigma de este autor como productor, donde era importante la forma, eh, y obviamente también están estas ideas, si se acuerdan, de la muerte del autor, que se habían superado las ideas de este genio, que ya no existía el autor, como que era importante el texto solamente, y se habla de texto, que es como la idea de leer la obra, de la obra abierta, etcétera, etcétera, a una cosa mucho más como contextual en el tema del artista como etnógrafo, donde importa el contexto, importa el lugar, importa dónde se hace, de quién se hace, a partir de qué, como que no solamente la forma, de hecho ya no es tan importante la forma en la que se hace, como que, por ejemplo, si recuerdan estas como obras, creo que son de esta época, espero no equivocarme, pero donde, no sé, pues se junta la gente y se come una comida juntos. Ahí no hay una obra formal de pintura, de escultura, etcétera. La idea es como compartir, como comunidad y bla, 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 bla. Como que ahí está la obra, como la idea de performance, que es como el cuerpo. Ya no existe este lienzo, no existe esta obra como tal, como Bellas Artes, sino que hay otros lugares donde se desarrollan estas obras artísticas, entre comillas. Um, bueno, como decía, la técnica, antes la técnica estaba
encima del tema y la posición por encima de la tendencia. Se habla de esta idea del productivismo y prolet cult, donde el productivismo era estoy hablando del otro como productor, de Benjamin, como lo ve Hal Foster, que hay una nueva cultura proletaria, o sea, habla de una nueva cultura proletaria que es el productivismo, y el prolet cult habla de derrocar esta, de derrocar y, ay, me confundí todo. What? Ya. Me veo muy blanca. Me veo muy brillante. Me incomoda. Ya, bueno. Eh, ya, voy a volver al tema porque me perdí. Estaba hablando del tema del productivismo y el prolet cult. Antes de pasar a esta idea de, o sea, los paralelismos entre el productor y el etnógrafo, o esto es como ideas de paradigmas. em, bueno, estaba el productivismo, que era esta idea de una nueva cultura proletaria, la extensión de los experimentos formales constructivistas a la productividad, donde se busca derrocar el arte y la cultura burguesa. Y en cambio está el prolet cult, que es la cultura proletaria tradicional, y se busca superar esta idea de arte y cultura burguesa. Pero en este caso el productor, o sea, el trabajador se hace un otro pasivo, y donde los productores, Benjamin habla de una práctica como más material, como in situ. Ya, en este caso ya pasamos a la política cultural alternativa, que es como el tema de la diapositiva, pero bueno, no importa. Quería explicar eso primero. Bueno, estamos hablando de un nuevo paradigma donde se cambian las formas de hacer las cosas, obviamente, esta idea de que cambian, donde se hace como ley, como lo que hablaba la profe del tema de los paradigmas, si se acuerdan. Entonces, hay cosas que se mantienen igual y cosas que obviamente cambian o que se mantienen muy parecido. Que, por ejemplo, está el primero, que es el supuesto de que el lugar de la transformación política es asimismo el lugar de la transformación artística, y que las vanguardias políticas se localizan en las vanguardias artísticas y bajo ciertas circunstancias las sustituyen. ¿Qué quiere decir esto? De que donde hay una transformación política, ya sea como feminismo, una revolución, por ejemplo, yo me acuerdo del, no sé, pues el 18 de octubre, puta, sí, siempre me confundo, 18 y 19 de octubre. En ese lugar hubo una, o sea, en Chile, una revolución como política, entre comillas, y obviamente pasaron muchas, como una explosión de obras artísticas como graffiti, como intervención urbana, como performance, bla, 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 bla. Y eran distintas o tenían su propio lenguaje, por así decirlo. Estaba como, no sé, pues su propio símbolo, el perro matapaco, bla, 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 bla. El paremán, ya. Pero como que esta idea habla de que hay una creencia de que hacer arte en contextos políticos o comunitarios es por sí solo una forma de arte revolucionario transformador. O ya sea que donde hay una revolución va a haber un arte transformador o político, porque sí, así como están como de la manito. O bla, 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 bla. Ya, o que incluso como que esta propia vanguardia política, que es como el marxismo, el feminismo, localizan las vanguardias artísticas y las pueden sustituir. O sea, que ya no existen las vanguardias artísticas, solamente esta idea de texto, de conocimiento, bla, 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 bla. Lo segundo. Eh, ya, momento, momento. Lo siento por estos silencios. Eso, las vanguardias políticas, marxismo, feminismo, se posicionan como un arte de vanguardia, donde lo político reemplaza al arte. Ya. La segunda, este sitio está siempre en otra parte, en el campo del otro, en el modelo del productor, con el otro social, el proletariado explotado, en el modelo del etnógrafo, con el otro cultural. A mí me falta subrayar. Con el otro cultural. Un oprimido postcolonial, subalterno, subcultural, bla, 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 bla. Es el punto de apoyo arquimédico, tuve que buscar qué era esto, con el que se transformará, al menos subvertirá la cultura dominante. O sea, se describe que el artista necesita ubicarse fuera de la cultura dominante, salir de esta cultura dominante junto al otro, este lugar periférico que está como la cultura dominante, la cultura no dominante, para lograr transformar el arte y la sociedad. Por ejemplo, no sé, pues yo me imagino
Yo lo relaciono con cosas que he visto, obviamente, pero por ejemplo, el pop art. El pop art habla de esta cultura de masas, habla de esta cultura como hueca, como, no sé, pues de farándula, habla de una cultura que es de las masas, de los pobres, o sea, así como la sopa Campbell, no sé, pues como una sopa Mayes, como que la comís cuando no tenéis plata, cuando es como, no sé, pues como el Warhol decía que era como su infancia, por así decirlo, así como la Coca-Cola y la sopa Campbell, como que es como esta idea de tomar, no sé si apropiarse, porque igual es como, eso habla Foster, que es un problema, de como apropiarte de esto que no es tuyo y que lo usas para hacer arte, como por así decirlo. Eh, Se describe que el artista necesita ubicarse fuera del dominante junto al otro para lograr transformar el arte y la sociedad. Pero si el punto de apoyo es el otro, se puede cuestionar si se le está utilizando. Como decía antes, que estás utilizando al otro para hacer arte y no estás con él, estás como arriba de él, pero como mostrándolo como en una camarita, como en una habitación, así como, mira, así como pobre web, algo así. Ya, el tercer paralelismo, que el supuesto eh, es el supuesto de que el artista invocado no es percibido como social y o culturalmente otro. Y si no está percibido como un otro, entonces tiene un acceso limitado a esta alteridad transformadora. Y de que si es percibido como otro, tiene acceso automático a esta. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo sobre las mujeres y como soy mujer, tengo un acceso ilimitado a lo que es ser mujer. Pero sin embargo, yo no puedo hablar por todas las mujeres, ni por todas las experiencias de todas las mujeres, solo por ser yo mujer. O yo no tengo como la verdad, entre comillas, como que acá se habla mucho de quién tiene la verdad o la realidad. Por ejemplo, después se empieza a hablar eh, supuesta, el del supuesto de, ¿cómo se llama? Supuesto realista, de que los pobres o los grupos oprimidos están más cerca de la verdad, de la realidad. Pero en realidad esto también genera como un problema de ¿cómo se llama? El esencialismo, de que como son, como que te simplifican mucho, como que tú naciste mujer, entonces ya estás completamente cerca de la verdad y la realidad y todo lo sabes. Pero como que solo nací mujer, no hay nada más, es como que muy simplista como esa idea. Ya. ¿En qué está? Me perdí. Si no existe, ya, eso, de que eso mismo, de que es esencialista, como que por alguien ser gay puede hablar por todos los gays y termina siendo arte gay, como eso, de que solo es arte como feminista o solo es arte como para las mujeres, de las mujeres. Entonces como que se reduce mucho a tu identidad, no a lo que tú eres, no a lo que tú haces, sino como tu identidad como persona, como naciste, etc. Eso. Una cosa así, ojalá se entienda lo que estoy diciendo. Está un poco disperso, lo siento, pero eso. Ya. Ok, aquí esta diapositiva habla de la idea del peligro del mecenazgo ideológico. Esto está muy enfocado en las primeras hojas, lo siento. Como que le tomé mucha atención a las primeras páginas del texto. Así que hay mucho de como en las primeras páginas recién. Como mucho análisis de esas páginas en concreto. Ya, pero ya, la idea del peligro del mecenazgo ideológico. Esta idea es como como hablaba, tomándose las palabras de Benjamin, de este como mecenas ideológico que él tiene el acceso a la verdad y sabe más que este pobre weón que es como obrero o trabajador o va a la mina o lo que sea o trabaja en la fábrica. Entonces como que eh, hay una supuesta escisión, que es como un corte, una separación entre la identidad del autor y el trabajador o el artista y el otro. Hay como una pared, una diferencia. Y puede también surgir en la misma identificación. Que la identificación, que está después, como el tema de la identidad y la identificación, esta identificación es como el compromiso con el que tú tienes, con el que tú tienes con un grupo, como la solidaridad, también se le llama solidaridad, compromiso, identificación. Es como que tú quieres trabajar con ellos como en favor de ellos, obviamente, o como poniendo el foco en ellos. Por ejemplo,
La identificación con el trabajador aliena al trabajador. Confirma en lugar de cerrar la brecha entre ambos mediante una representación reductora, idealista, sino bastarda. Yo me acuerdo, por ejemplo, de estos como propaganda soviética, donde está como el trabajador como eh, trabajando, pero como posando, y estas cosas muy heroicas donde se le reduce no solamente un estereotipo, sino como una idealización de este obrero, y no se le ve como una persona, sino como un objeto. Yo creo que, claro, es como esa idea de sujeto-objeto, que pasa a ser un objeto solamente, y es como una idea, una idealización, y no es como una persona, ya como que te deshumaniza incluso. Una alteración afín puede ocurrir con el artista como etnógrafo vis-a-vis el otro cultural. Por supuesto, el peligro del patronazgo ideológico no es menor para el artista identificado como otro que para el autor identificado como proletario. Y las aparentes simplicidades, la primera, no deben sustituir las complicaciones reales de la segunda. Ya. Ok. En esta parte, habla de, obviamente, las complicaciones que tiene que un autor sea como parte también de este como proletariado o se identifique como tal como dentro de la comunidad. Porque como que entre sí, claro, se crea como mucho conflicto, como de las aparentes simplicidades de la primera, que es la identidad, no deben sustituir las complicaciones reales de la segunda y viceversa. Así como que yo me identifique contigo no me hace ser tú, ni sentir todo lo que tú sientes, pero tampoco que yo sea mujer puedo entender todos los problemas de todas las mujeres. Es como que, porque también como esta idea de la etnografía también habla de cómo recoger otras ideas, o sea, otros relatos, otras vivencias, pero también uniéndolo a la mía. Y obviamente esto va a estar sesgado por mi forma de representarlo, por mi forma de vivirlo, por mi forma eh, de querer como mostrarlo, como decía. Entonces no hay como una cosa totalmente como inocua o pura también, como que no, eso no es real tampoco. No sé qué puse en mis apuntes aquí en esta parte. Bueno, al final es como eso. ¿Qué derecho tengo yo a representar al otro en esta posición de poder cuando yo hablo por ti? El rol del etnógrafo es investigar, documentar y representar al otro cultural en cuestionamiento. No sé, eso tengo. Voy a terminar esto aquí. Yo quería que esto quedara corto y creo que va a quedar muy largo. Voy a tratar de hacerla más cortita, más al punto porque estoy dándome muchas vueltas. Lo siento. Ya. Identificación e identidad. La identidad es como yo nazco. La raza, el sexo. No sé, no tengo una pierna, no tengo un brazo, no tengo un ojo, estoy ciego, estoy mudo, bla, bla, bla. Esa es parte de mi identidad. ¿Yo la puedo cambiar? Depende, pero normalmente yo nací así y empecé así como la vida termina. Y la identificación es como yo me posiciono o alineo frente a alguien. El compromiso con otro grupo, la empatía, que es cierto. Yo así lo veo como una cosa de empatía, de entender al otro y cómo me alineo frente a él, qué posición tomo, así como frente al otro. Hay riesgo en este compromiso, ya que puede simplificar problemáticas, caricaturizarlo, romantizarlo o incluso apropiarse de él. Como se llama hoy en día mucho, o se habla mucho de la apropiación cultural, como de simplificar a un grupo étnico, un grupo social, y simplificar como sus problemáticas, como yo las veo, porque obviamente son como cosas muy complejas o que toman muchas como redes o muchas aristas y yo como que soy solo una persona, voy a tomar lo que yo veo o el 1% de este como problema o de este, no sé, pues si hablo de la pobreza, voy a tomar como un 1% porque es como algo, como problemas multidireccionales, como con muchas aristas, como que
voy a tomar muy poco y no es mi culpa y no es que yo no pueda, como que no es que yo quiera hacerlo simplificado, sino que no se puede o es muy complejo como hacerlo más a profundidad, como que involucra un trabajo de meses, meses, años, 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 o de muchas personas también. Entonces es difícil no caer en eso. No basta con tener una identidad o con querer comprometerse. Hay que pensar críticamente cómo se representa al otro, cómo se construyen esas alianzas simbólicas y qué efectos pueden tener. Como que no es accidental, no es inocente. Esto como que cómo representa al otro no es inocente. Como que de eso habla también el texto, de cómo pensar críticamente, reflexionar, tomar una postura, una distancia, como ver lo que estoy haciendo. Eso, eso. Ya. Acá un extracto que es el paradigma del etnógrafo como el modelo del productor no consigue reflejarse en su supuesto realista, que el otro equipo es colonial, allí proletario, está de alguna manera en la realidad, en la verdad, no en la ideología, porque es socialmente oprimido, políticamente transformador y materialmente productor. O sea, como que lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo. O sea, el otro es necesario porque está más cercano a a la realidad como real. Puse la realidad, pero a la realidad como real. Trabaja, está haciendo oficio, le cuesta llegar a fin de mes. Es como el cepo que habla como la señora Juanita, es como eso, la señora Juanita, así como que vive con la plata justa, bla, 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 bla. Pero, y no está como contaminado como esta cosa ideológica o como, ¿cómo se llama? Como de la academicista, por así decirlo, como que es una persona normal, común, real. Y justo en esta época, como decía antes, como las corrientes artísticas que se están moviendo tratan de acercarse a esto cotidiano, a esto real, a las personas del día a día, bla, 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 bla. Pero esta realidad podría estar condicionada también, o el artista podría proyectarse a sí mismo en la forma de querer representar al otro. Como decía antes, yo tengo mis posturas, yo tengo dentro mío, obviamente, o en mi cabeza, una forma de hacer las cosas, una forma de pensar, unas tendencias, una posición. Entonces no va a ser una cosa neutral, como que yo y, no sé, yo y otra persona, el mismo problema lo vamos a tomar de forma diferente. Entonces ahí va a estar proyectado nosotros mismos. Es como en lo que yo hago también estoy yo, aunque no sea una cosa, aunque no sea una obra o un trabajo que abra sobre mí misma, pero lo que yo hago habla de mí misma también. Am, afirmar la verdad de una posición política o la realidad de, no sé qué dice porque estoy yo, opresión social, no sé. Lima. Ya, admiren mi dibujo hermoso que me quedó increíble. Ya, esto es una parte que habla el texto, o bueno, es como lo anterior, pero dibujado nomás, donde acá está como la... Aquí arriba, ya. Aquí está como este mundo como falso en el que vive el artista y pasa al mundo real, entre comillas, cuando ve a esta persona que está oprimida, que no tiene plata, que trabaja peluquera, eso es como una tijera, y está como oprimida. Tiene un potencial revolucionario y este sería el otro. Entonces, cuando ve al otro, que no tiene ideología, se acerca a la verdad, a lo real, a lo verdadero. Eso. Ya, esta lo voy a hacer también más cortita porque es de una pura parte del texto, que no es tan larga, que habla de la fantasía primitivista y que se relaciona con esta supuesto realismo anteriormente. Pero acá no sé si ustedes se acuerdan del primitivismo, de Gauguin, obviamente es... Yo creo que se acuerdan, yo creo que se acuerdan de más. Pero de este arte que habla de lo salvaje, de lo exótico. Incluso se lleva al exotismo de como las culturas africanas o las culturas como asiáticas. Bueno, recuerdo más que nada como los africanos. Pero que se habla como que están que como que tienen una sensibilidad especial, como con la naturaleza, con la magia, como una sensibilidad distinta que no puede acceder el hombre blanco heterosexual europeo.
que están como en otro plano, pero al mismo tiempo se entiende este otro salvaje como atrasado, como que es un espacio previo o están como en un lugar previo a la evolución, como que está, no sé, pues, así como lo africano y acá adelante, no sé, pues lo europeo, como que están atrasados evolutivamente en su mente de los blancos. Entonces, que los blancos son lo civilizado, lo bueno, lo correcto, lo tecnológico, y los africanos sería como que todavía no llegan a hacer eso. Pero no como que no los ven como humanos iguales con su cultura, que es igual a la de ellos, sino como que están atrás. Ya. Tomando eso como antecedente, entendemos que el otro, normalmente supuesto, que es de color, tiene acceso especial a procesos psíquicos y sociales primarios que al sujeto blanco le están de alguna manera vedados. Una fantasía que es tan fundamental para las modernidades primitivistas como el supuesto realista lo es para las modernidades productivistas. O sea, la fantasía primitivista para desafiar las convenciones represivas de la sexualidad y la estética. Era como que se usaba como para eso, una cosa así. O sea, como que servía para eso, sino como abrir un poco el campo para la cosa como tan represiva de cómo se representa al, a la figura humana, por ejemplo, la pintura, no sé, ponele. Presente del artista como etnógrafo donde está presente la fantasía primitivista. Aquí se nombran, bueno, se nombran más estilos o más, no me acuerdo, eh, ah, eh, corrientes, que son el surrealismo disidente y la negritud. Ya, el surrealismo disidente, no me acuerdo, pero la negritud me acuerdo que hablaba de estas figuras racializadas y las dos conectaron con el potencial transgresor del inconsciente con la alteridad del otro cultural. Eso. Ya, el problema de la proyección de este exterior otro. Lo más remoto en cuanto a medidas de una especie de meridiano de Greenwich, al éxito de la civilización europea, se convirtió en lo más primitivo. Esta proyección de lo primitivo era manifiestamente racista. En el imaginario blanco occidental su ubicación era siempre oscura. Entonces habla de que lo que está más lejos es más primitivo, lo que está más cerca es menos primitivo, tomando obviamente como punto a Europa. En esta asociación el sujeto blanco occidental proyecta primeramente primitivo como un estadio primario de la historia cultural y luego lo reabsorbe como un estadio primario de la historia individual. Ya entrando más en la parte de las cosas medio antropológicas que hablan en el texto, Potter señala que algunos antropólogos y críticos culturales comenzaron a admirar al artista contemporáneo por su capacidad de ser reflexivo, crítico y formalmente experimental. Esto llevó a que imaginaran al artista como modelo ideal, un lector de culturas, un colachista, un vanguardista. Como que se empiezan a acercar mucho a estas posiciones de antropólogo y artista. Este antropólogo como que tenía muchas, iba por muchas como áreas, obviamente, como muchos espacios, obviamente dentro de la sociedad, y como este arte en los años 90, 80, como decía antes, se va uniendo mucho más a lo social, obviamente se va hacia la sociología o la antropología que estudia a los humanos, a las personas. Entonces, como que se conectaran, es bastante como, o sea, tiene sentido. La llamada envidia del artista en la antropología es en realidad una forma de autoidealización. El antropólogo se imagina a sí mismo como artista o incluso como el mejor tipo de artista y representa los deseos del espectador antropólogo. Ok, si antes hablamos de la envidia del antropólogo, donde estos querían explotar el modelo textual en la interpretación cultural, donde veían a este artista que podía leer como texto a esta cultura, estos artistas y críticos aspiran al trabajo de campo en el que teoría y práctica parecen reconciliarse, donde está esta cosa teórica del arte más como contemporáneo, pero también está la gente, el contacto con las personas, hay una cosa como de campo, de estar ahí, que tiene o tenía la antropología. A menudo parten indirectamente de principios básicos de la tradición del observador participante, entre los cuales Clifford señala un enfoque crítico de una institución particular y un tiempo narrativo que favorece el presente etnográfico. Sin embargo, estos préstamos no son sino signos del giro etnográfico en el arte y la crítica contemporáneos. No sé qué más decir ahí. Ok, dentro de
las relaciones de la etnografía y la antropología están como la cultura como objeto de estudio. Es la disciplina que toma la cultura como su objeto, lo que resuena en el campo, con el campo ampliado de referencias de la práctica y teoría postmoderna y la atracción de los estudios, por los estudios culturales. Hay un carácter contextual en la etnografía, se valora su naturaleza contextual, una característica que artistas y críticos contemporáneos comparten al aspirar al trabajo de campo en lo cotidiano. Tiene una interdisciplinariedad. Esto eran como cosas, como partes de la antropología, que acercan a la, o sea, de la antropología que acerca a la etnografía. Se concibe que la antropología arbitra en lo interdisciplinario, un valor muy buscado en el arte y la crítica actuales, como decía antes. Autocrítica reciente. La reciente autocrítica de antropología la hace atractiva, ya que promete una reflexividad del etnógrafo sin perder un romanticismo del otro en los márgenes. Tiene una doble herencia, que esta sería la lógica simbólica versus razón práctica, donde los artistas y críticos parecen resolver mágicamente modelos contradictorios, adoptar los disfraces de semiólogos culturales y trabajadores de campo. Okay, los modelos en el arte. Existen dos modelos contradictorios que dominan el arte y la crítica contemporánea. Esta vieja ideología que texto, que es la que vimos antes, ¿no? En que nombra a el giro lingüístico de los años 60, que reconfiguró lo social como orden simbólico y el sistema cultural y planteó la disolución del hombre, la muerte del autor. Muerte del autor, mention. Ya, como decía acá, que lo que decía antes, de que hay una cosa de entender la cultura como texto, o esta ideología como texto, como algo que había que leer o tener una lectura, y hay un sistema cultural que habla de esta muerte del autor, que ya no importa quién hizo las cosas, que la obra habla por sí sola, bla, 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 y pasa a un nuevo o gira hacia el querer tener un referente, querer tener una persona, volver a las personas, volver al autor, el contexto, la identidad, quién es el autor, de quién hace, de quién habla, por qué habla de ello, bla, bla, bla. Como que se opone a los viejos paradigmas de este texto y las críticas del sujeto. Como que se vuelve al sujeto. Ya, esto era lo de la materialidad de la especialidad. Ya. En el arte contemporáneo, la materialidad y espacialidad se salen del esquema del plano y del museo, dando el espacio a corrientes como el minimalismo, el arte conceptual y la performance. O sea, hay nuevos tipos de arte y también nuevos tipos de teorías que van saliendo, que es como la nueva teoría feminista, el psicoanálisis o la revisión del psicoanálisis también. Entonces, a partir de eso también se crean nuevas corrientes, se revisita ciertos lugares, empieza el arte conceptual, esta cosa de que importa la idea, ¿no? Como que importa más que el tema, que la ejecución, que es diametralmente opuesto, quizás como a esta idea de que importaba mucho la forma en la que se hacían las cosas, o que importaba la técnica, o esta idea de las bellas artes, sino que es como ya no importa cómo se hace, pero importa qué se hace o cuál es la idea detrás de esto, cuál es el mensaje, si es una crítica, bla, 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 bla. La línea del arte pasa por una red discursiva de diferentes prácticas e instituciones, otras subjetividades y comunidades. Bueno, como decía antes también, donde está una especialidad que es el museo y también el arte empieza a salir de este museo solamente y a meterse en esta periferia, en estos lugares marginados o marginalizados. Las definiciones restrictivas del arte y artista, la identidad y comunidad se ven presionados por movimientos sociales, por estas revoluciones, por derechos civiles, multiculturalidad, la política, bla, bla, bla. Como que influye mucho en cómo se hace arte o cómo se entiende el arte o cuáles son los conceptos que se tienen de artista. Se ponen también en juego esta idea como museística también que se tenía. Ya, la idea del mapeado, que se nombra como mapeado sociológico, o mapeado etnográfico, se hace a partir de una institución o una comunidad y es una forma de arte específico. El arte específico o arte es arte que se puede hacer solo en un lugar especial, como que no funcionaría en otro lugar, en otra comunidad, en otro espacio, sino que es dirigido a este espacio específico. El mapeado etnográfico puede llevar a abstraer la cultura del estudio. El mapa cognitivo se construye en función de la información que recibe la persona del entorno y la acción que se desarrolla en él. Eso que se puede llevar a abstraer la cultura del estudio es como que
como yo lo entiendo, es como que puedes llegar a separar esta cultura y quizás como limpiarla demasiado, y también es como eso de que se puede llegar a simplificar esta cultura o higienizarla de alguna forma para estudiarla. Entonces, el mapa cognitivo se construye en función de la información que recibe la persona del entorno y la acción que se desarrolla en él, y está en permanente cambio.